considerando. Bueno, la charla y el motivo de esta convocatoria tiene que ver con un tema que ustedes mismos eligieron, que es la nutrición ortomolecular, que hoy toma un auge o una importancia muy importante, a pesar de que nosotros venimos con muchos pacientes trabajando hace mucho por esta situación sanitaria que estamos vivenciando, ¿sí? Está claro que si nosotros tenemos un cuerpo saludable, vamos a resistir o nuestro cuerpo se va a defender de mejor manera ante una infección, ¿sí? Nosotros estamos continuamente expuestos a este tipo de gérmenes de una u otra manera, con otro nombre u otro apellido, pero está más que demostrado que cuando un sistema inmunitario está en condiciones, vamos a resistir mejor las infecciones, ¿sí? Hay muchos factores que influyen, pero uno de los más importantes es eso. Entonces, ¿qué necesito yo? Darle a mi organismo lo que necesita para tener un cuerpo saludable en lo posible. Nosotros tenemos una genética y un montón de factores que influyen aparte, pero se demostró y está demostrado científicamente que nosotros podemos modificar, si tenemos buenos hábitos, hasta un 70% de nuestro futuro con respecto a las enfermedades. Entonces, no es poca cosa. Cuando nosotros hablamos de nutrición, hablamos de la nafta que necesita nuestro organismo para vivir, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de nutrición, le damos la importancia que se merecen los alimentos que nosotros consumimos. Nosotros somos lo que comemos, es nuestra medicación el alimento. Nosotros tenemos el cuerpo de acuerdo a lo que nosotros ingerimos. Ahora, también es verdad que existen muchos tóxicos que nos rodean y de eso también vamos a ir hablando, que van modificando la estructura y nos van dañando sin que nosotros lo vayamos identificando. Por eso es que esto juega un papel tan importante. Entonces, yo les voy a explicar qué es la medicina ortomolecular porque esto es una charla sobre nutrición ortomolecular. Todos lo escucharon nombrar porque es súper frecuente escucharlo ahora, es como que está de moda y demás, pero es una rama de la medicina que lleva muchos años y uno de los grandes descubridores de todo este tipo de tratamientos se ganan los premios Nobel, o sea, no es poca cosa cuando hablamos de medicina ortomolecular. ¿Qué es la medicina ortomolecular? Es una rama de la medicina que busca un equilibrio molecular, de ahí la palabra ortomolecular. Orto se aplica en varios lugares de nuestra cotidianeidad y nosotros no lo reconocemos, como por ejemplo ortodoncia, ortopedia, ¿sí? O sea, uno busca un equilibrio de los nutrientes o de las moléculas que nosotros ingerimos. Estamos intentando tener en equilibrio la parte chiquitita de nuestro organismo, ¿sí? Eso se consigue con un seguimiento. Yo lo que les voy a acercar ahora es las herramientas que se pueden aplicar en general a cualquier paciente. Si alguno de ustedes tiene alguna enfermedad de base o tiene alguna característica particular, es muy importante que lo consulten y lo vayan sugiriendo. Pero en general les preparé algo para que cualquiera de nosotros lo pueda aplicar, ¿sí? Siempre tomando las medidas y recaudos correspondientes. Entonces, cuando hablamos de nutrición, hablamos de lo que yo le doy a mi organismo para que funcione adecuadamente. Nosotros somos una máquina casi perfecta, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos darle es lo que necesita para funcionar. Entonces, acá estamos frente a un gran desafío, que es identificar cuáles son los alimentos que realmente me nutren y me dan lo que yo necesito. Y si lo que está llegando a mi mesa es un alimento, esa es una gran pregunta que nos tenemos que hacer cuando nos sentamos todos los días o vamos a realizar las compras. Yo estoy comiendo algo disfrazado en un alimento saludable y no es un alimento saludable. Entonces, primer punto y primer desafío para empezar a generar hábitos saludables es empezar a ver y prestar atención a qué es lo que estoy consumiendo, ¿sí? Entonces, primero, cuando nosotros hablamos de nutrición ortomolecular, yo les voy a dar un ejemplo que a mí me pareció muy gráfico y que creo que nos va a hacer caer a todos en cuenta de qué importante es lo que comemos a la hora de definir nuestro futuro o de qué cuerpo vamos a disponer. Tanto la abeja reina como la abeja obrera nacen con la misma genética. ¿Qué es lo que predispone que una vaya a ser abeja reina después o que otra vaya a ser obrera? El alimento que consumen. Una consume la jalea real y otra consume la miel. Entonces,
¿Qué importancia tiene el alimento que yo ingiero? Marca mi futuro con respecto a cómo voy a transitar yo esto. Entonces, por eso se la llama medicina anti-envejecimiento, porque yo lo que voy a buscar es tener un cuerpo saludable en la mayor cantidad de años posible. Si yo lo desgasto de una manera inadecuada o acelerada por el estrés, por los agroquímicos, por los tóxicos que ingiero y por todo, por dormir mal, que uno ya convive con eso y piensa que es algo normal, todo eso hace que mi organismo se oxide, se desgaste. Si mi organismo se desgasta, se envejece rápidamente. Empiezan a aparecer las enfermedades del envejecimiento de manera prematura. Entonces, cuando yo hablo de una medicina ortomolecular o de una alimentación saludable, estoy intentando tener calidad a los años que voy a vivir, darle calidad. ¿Qué significa? Que enlentecer la aparición del Alzheimer, de la demencia senil, de la osteoporosis. Nosotros estamos quizás codificados a tener ese tipo de enfermedades, pero nosotros teniendo un cuerpo saludable vamos a tener mejor calidad de vida, ¿sí? Bueno, pilares, entonces empiezo y me parece que está bueno que escriban y que tomen nota porque esto igual después lo vamos a subir, va a estar grabado, pero es importante porque hay varios tips que después uno olvida. Primer punto. Uno de los enemigos número uno que tenemos hoy a la hora de alimentarnos es el azúcar. Y con esto más de uno se debe haber quedado sorprendido. Cuando yo hablo de azúcar no estoy hablando de que no quiero ser gordo, ¿sí? Cuando yo hablo de alimentar mi organismo, hablo de darle nutrientes de calidad. El azúcar no me está alimentando, no es un alimento para mis células. No alimenta mi cerebro, no alimenta mi músculo, no me da energía, eso es una gran mentira. ¿Qué pasa con el azúcar? El azúcar lo único que hace es alimentar a mis células cancerígenas. Y es así de sencillo. Está demostrado científicamente, le han dado premios Nobel a quien descubrió que las células cancerígenas se alimentan de azúcar. Entonces, acá es un dato importantísimo. Si yo quiero, sospecho de que una persona tiene un tumor, le doy un líquido con azúcar porque son las células cancerígenas las que lo toman más rápidamente. Esto está demostrado. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que el azúcar son calorías vacías, no me está dando a mi nutrición, no me está dando energía, lo único que está haciendo es, si yo tengo un problema potencial o alguna célula mutada, le estoy dando de comer. Entonces, primer punto y primer dato a registrar y resaltar es el consumo de azúcar, ¿sí? Yo tengo que erradicar de alguna manera el azúcar de mi vida. Empiezo lentamente. ¿Por qué les digo empiezo lentamente? Porque cuando yo empiezo a leer la descripción de los alimentos que consumo, se van a sorprender la cantidad de alimentos que yo no registro que tienen azúcar. Yo agarro el ketchup y tiene azúcar, mayonesa tiene azúcar, el jamón que corto para ponerle a la pizza tiene azúcar. O sea, hay un montón de alimentos que llegan a mi mesa con azúcar y yo los estoy consumiendo sin saber qué es azúcar. Entonces, el azúcar es el primer elemento que vamos a sacar y acá aparecen varios tips que son, ¿qué como? Edulcorante, como stevia, el xilitol, hay un montón de opciones que son más saludables. Empiezo por sacar el azúcar refinado de mi mesa. La blanca esa es veneno. Yo intento empezar a reemplazar, hay algunos que están en etapas iniciales que recién empiezan a reemplazar el azúcar y hay otros que ya directamente no la consumen o consumen otro tipo de endulzantes siempre más naturales. Esto es un camino que se empieza a recorrer en busca de una vida saludable, pero siempre es necesario que entendamos que hay que ir paso a paso. Nada se puede hacer de un día para el otro porque cuando lo hacemos de manera disruptiva no generamos el hábito que realmente nos va a llevar a tener esa vida saludable que todos queremos. Entonces, a partir de ahora, primer punto, intento visualizar dónde está el azúcar. Segundo punto, saco el azúcar blanca de mi mesa y empiezo a utilizar opciones más naturales. Cuando yo como miel también estoy comiendo azúcar, pero es una miel, es mejor calidad que el azúcar blanca. Si consumo azúcar mascabo, no deja de ser azúcar, o sea, tiene un componente que tiene que ver con la glucosa, pero es más natural. Los dátiles son una opción muy buena para aquellos que les gusta comer cosas dulces, para endulzar los licuados y todo, pero no deja de ser azúcar también. La mejor opción que tenemos hoy
de a poco es el stevia o el xilitol, que son opciones mucho más naturales. Entonces, empiezo de a poco a sacar el azúcar de mi vida, ¿sí? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Con este dato? Si no, después los dejamos para el final, que va a ser un poco más cómodo. Ustedes váyanselas anotando a un costado. Entonces, segundo punto es el edulcorante. Y acá aparece este gran desafío de decir qué hago con los productos light. Los productos light no son recomendados. Desde la medicina ortomolecular no los recomendamos. ¿Por qué? Porque tienen endulzantes artificiales, tienen colorantes, tienen conservantes y todo lo que hace que nosotros nos enfermemos. Y por otro lado, generan más apetito. O sea, es muy raro que un producto de origen que sea catalogado como light tenga realmente una nutrición adecuada. Lo que pasa es que son una excelente herramienta para que nosotros pensemos que estamos comiendo bárbaro y estamos comiendo con pocas calorías. Lo que yo les estoy diciendo es muy contradictorio con lo que ustedes van escuchando, pero yo les vuelvo a repetir que lo que yo estoy diciendo está avalado científicamente. Y yo prefiero que ustedes se coman un pedazo de pan integral hecho por ustedes a que se coman un alfajor con galleta de arroz pensando que están haciendo su aporte saludable del día. Y es mentira. Es mentira porque es algo industrializado. Yo tengo que sacar lo industrializado de mi vida porque lo único que hacen es ponerme cosas que hagan que yo esté comiendo de manera voraz, porque está demostrado que hacen eso la industria, y están generando que yo vuelva a comprar. Entonces, con esto tampoco quiero hacer que ustedes tiren todo lo que tienen guardado o que no consuman nunca más. Pero hay que prestar atención a estas cosas y hay que poder ser consciente de lo que nosotros comemos. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No voy a comprar nunca más un paquete de galletas? No, eso no es. Vuelvo a repetir que el concepto es que empiezo a generar un camino, un recorrido que me va a llevar a los puntos más, digamos, como más acercados a lo saludable totalmente, pero eso se genera con el tiempo. Lo que yo tengo que intentar es que ese producto industrializado no sea lo que yo mayormente coma, sino que lo coma esporádicamente cuando me resulta cómodo, cuando tengo ganas, cuando eso también es bueno. O sea, si yo de repente tengo ganas de comer un alfajor porque tengo ganas, lo como. O sea, no va a ser ese el problema. Ahora, si todas tus tardes vos te comes 2 alfajores o te comes eso pensando que estás haciendo una nutrición saludable, es ahí a donde yo te digo no es así, ¿sí? Entonces, no azúcar, no conservantes y evitemos los productos industrializados, ¿sí? Hasta ahí vamos. Primero. Segundo punto, los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son un gran desafío porque ustedes escuchan por todos lados, listo, les va a pasar algo con este tipo de alimentación. Cuando ustedes empiecen a incorporarla se van a dar cuenta que van a empezar a enmagrarse. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo busco un cuerpo saludable, también va a ser un cuerpo delgado, ¿sí? Porque mi cuerpo no está diseñado ni para ser obeso, ni hipertenso, ni diabético. Todo eso se consigue en gran parte por los malos hábitos. Entonces, cuando yo empiezo a incorporar buenos hábitos, me voy a dar cuenta que mi cuerpo va a responder de otra manera. Yo voy a tener más energía, voy a estar más saludable, voy a tener más ganas de hacer actividad física y encima no me voy a lesionar tan rápidamente y todo lo que conlleva al darle a mi cuerpo una nutrición adecuada. Entonces les va a pasar esto. Todo lo que yo estoy diciendo son también las normas o pautas que yo le doy a pacientes diabéticos, a pacientes hipertensos y a pacientes que quieren bajar de peso. ¿Por qué? Porque en realidad es lo mismo, ¿sí? Lo que a mí me genera enfermedad, también me genera un aumento de peso. En todo caso lo tengo grabado a la charla y cualquier cosa vamos a poder pasarla después entera y sobre todo de calidad, ¿sí? Bueno, entonces, llegamos a los hidratos de carbono. Vuelvo a repetirles lo mismo, cuando yo hablo de tener un cuerpo saludable, como consecuencia va a ser muchas veces ir en busca también de un cuerpo delgado, magro, con fortalezas y
y que no tenga sobrepeso, ¿sí? Entonces, obviamente, se va adaptando la alimentación de acuerdo a la patología de cada paciente. Pero las bases que yo les estoy dando ahora son generales para todos. Vamos al punto de los hidratos de carbono y vuelvo a repetirles que estos son generalidades. Hay pacientes que están mucho más avanzados y que capaz que ya prácticamente no comen hidratos o comen en muy poca cantidad de mucha calidad, ¿sí? Bueno, los hidratos de carbono son necesarios para que nosotros funcionemos también, ¿sí? O sea, son un aporte nutricional que forma parte de esa pirámide. Ahora, si uno mira la pirámide nutricional hace unos años, va a ver que los hidratos de carbono eran la base. Hoy nos dimos cuenta que no nos llevan a ningún lado y que realmente tienen que estar en la pirámide, o sea, en la punta de la pirámide. Es lo que menos tengo que consumir. Bien, entonces, cuando hablamos de hidratos de carbono, yo quiero que aprendan algo muy importante. Va a parecer medio maestra ciruela, pero yo quiero que lo aprendan. Mis pacientes lo saben manejar re bien, es fácil de entender, pero quiero que entiendan el por qué este fantasma de los hidratos de carbono. Hay algo que se llama curva glucémica de los hidratos, ¿sí? Curva glucémica de los alimentos. ¿Qué quiere decir? Cuando un alimento ingresa al organismo, genera un pico de glucemia que va a hacer que yo libere insulina y que esa insulina posteriormente se meta a la célula, que meta esa glucosa o ese alimento, lo meta como nafta a las células. Entonces, si un alimento tiene un alto índice glucémico, quiere decir que libera mucha insulina muy rápidamente y lo va a meter rápidamente a mi célula. Entonces empiezo como a hacer picos de insulina, ¿sí? Se los voy a dibujar, picos de insulina. O sea, yo empiezo a hacer picos de insulina, no sé si lo van a ver bien, pero que son altos y tienen que ver con que yo estoy exigiendo a mi organismo a liberar insulina. Entonces, después existen los alimentos de bajo índice glucémico, que son los que yo necesito introducir a mi organismo de manera más paulatina y que va a hacer que mi organismo lo identifique como un alimento un poco más saludable. ¿Por qué? Porque si yo como un alimento con alto índice glucémico, hago picos de insulina que van a llevar a mis células a que se hagan resistentes a la insulina. Si se hacen resistentes a la insulina, aparece todo el síndrome metabólico y aparece después lo que nosotros tanto miedo le tenemos, que es la diabetes, ¿sí? Hay muchas personas que hoy son diabéticas y que son resistentes a la insulina y que no tienen el antecedente genético porque se lo generaron con los malos hábitos habitualmente, ¿sí? La mayoría de los casos. Entonces, si yo entiendo que un alimento tiene alto índice glucémico y en mí va a generar un pico de insulina que lo único que va a generar es que baje rápidamente, yo a las 2 horas tengo hambre. ¿Por qué? Porque mi cuerpo hizo el descenso rápido de la insulina. Vuelta otra vez, paso y como esa colación saludable, light, de un alfajor de arroz, un yogurcito de frutilla, que no es yogur, porque tiene colorante de frutilla, tiene conservantes, tiene saborizante de frutilla, pero lo que menos tiene frutilla. A las 2 horas, con edulcorante y con todos los tóxicos que a mí no me están alimentando. Entonces a las 2 horas, ¿qué hago? Otra vez vuelta, tengo otro pico de hambre. Por eso aparece la comida, estas atracones, esta necesidad de comer que no entendemos por qué y esto de no poder parar. Entonces yo tengo que entender que mi alimentación tiene que estar basada en alimentos de bajo índice glucémico. Entonces, ahora les voy a dar ejemplos para que ustedes entiendan. Cuando yo hablo de no generar resistencia a la insulina y de no ser diabético, también hablo de no ser obeso. Y también hablo de que esto ya se demostró científicamente que predispone al cáncer. O sea, no es que yo estoy buscando ser una flaca porque estéticamente me favorece. No, o sea, el ser flaca y magra va a ser consecuencia de que yo estoy buscando un cuerpo saludable. Y ahí está esto de comer a conciencia, esto de querer estar bien y como consecuencia voy a tener un resultado estético. Por eso también se recurre mucho a la medicina ortomolecular cuando uno quiere verse bien, ¿sí? Entonces,
Dicho todo esto, los hidratos de carbono no son mis enemigos, porque los hidratos de carbono no están solo en los alimentos como las harinas. Si yo como una fruta tiene un índice glucémico de acuerdo a cuál fuere. Si yo como una verdura, también tiene índice glucémico. Entonces, yo tengo que entender, no es que yo tengo que lapidar a los alimentos y no los tengo que comer nunca más porque me dijeron que es malo. No, tengo que intentar hacer una alimentación equilibrada, saludable, con índices glucémicos en su mayoría bajos, ¿sí? Recuerden, por favor, apagar los micrófonos. Muy bien, entonces, ejemplos del índice glucémico. Índice glucémico alto, por ejemplo, el pan blanco. El pan blanco tiene un índice glucémico alto. Quiere decir que a las 2 horas voy a tener hambre. Entonces, ¿qué hago yo a la mañana? Abro los ojos y lo primero que hago es me hago un tostado de pan blanco. O como una tostada o unas galletas con... Si como galletas, ¿qué estoy haciendo? Conservantes, harinas, y todo lo que sabemos que no. Entonces, yo agarro y como un pedazo de pan blanco. Altísimo índice glucémico. Ahora yo, si a ese pan lo como integral, tiene menor índice glucémico. Y si encima lo hago tostado, le bajo más el índice glucémico. Entonces, no es que yo voy a dejar de un día para el otro de comer pan. Yo lo que tengo que hacer es empezar a mejorar y elegir mi mejor escenario dentro de las opciones que tengo, ¿sí? Entonces, a ver, me están diciendo que está baja la señal. Bien, entonces, yo lo que voy a intentar es hacer y elegir el mejor escenario dentro de las opciones que tengo, ¿sí? Entonces, yo agarro y elijo el pan tostado y si puede ser negro. Y si tengo blanco únicamente en mi casa, agarro y hago tostado el blanco, ¿sí? Ahora, siguiendo la lógica de todos los que les vengo diciendo, ¿qué pan voy a elegir? Tengo opciones. ¿Qué elijo? El pan integral que me venden en el supermercado con 30 componentes, que tiene conservantes, todo industrializado. O voy a ir a la panadería a buscar la mejor panadería de mi barrio, que de última elijo el pan integral. Ojo, porque la mitad le ponen pan integral y la mitad el pan de trigo. Y después, o si no, me hago yo mi propio pan. Y ahí empieza el recorrido y la elección del mejor alimento, ¿sí? Bueno, después vamos. Por ejemplo, las frutas. La banana tiene un mediano índice glucémico, pero la ciruela, la cereza, el durazno tienen bajo índice glucémico. Entonces, ¿cuál voy a elegir? Ese tipo de alimentos. Por ejemplo, la zanahoria. Si yo la zanahoria la como caliente, es como si yo agarrara, abriera la boca y me tirara azúcar. Altísimo índice glucémico. Y todos nosotros decimos, buenísimo, me tomo una sopita, le pongo la zanahoria caliente y estoy comiendo como si fuera azúcar, pero no porque es azúcar, sino porque tiene un altísimo índice glucémico la banana caliente, ¿sí? Entonces tenemos que prestar atención también a eso, a qué tipo de alimentos comemos y cómo lo comemos. Entonces la zanahoria tiene que estar rallada. Bueno, y así le puedo enumerar muchos alimentos que depende de cómo uno los prepare el índice glucémico, ¿sí? Entonces, eso por otro lado. Bien. ¿Cuáles son los pilares de mi alimentación? Van a ser, y acá es donde se tienen que anotar la mayor cantidad de cosas, las proteínas y las grasas naturales tienen que ser los pilares de mi alimentación. Las proteínas, como por ejemplo el huevo. El huevo es un alimento de excelente calidad. La palta, alimento de excelente calidad. Los frutos secos. El maní es un excelente recurso para quienes quieren bajar de peso y para que quieren comer pocas calorías y demás, porque el maní tiene un índice glucémico casi neutro, ¿sí? Cuando elijo aceites, elijo el aceite de oliva, el aceite de coco o la manteca clarificada. La manteca clarificada es una manteca que está disponible a la venta o la podemos preparar nosotros, que nosotros también le podemos dar las recetas porque tenemos grupos o publicaciones que tienen que ver con estas recetas saludables. Una cosa importante acá que no les quiero dejar de decir es, muchos de los pacientes hablan del alto costo de la manteca, del aceite de coco, del aceite de oliva o de este tipo de manteca. Hay estudios que demuestran que la grasa de chancho tiene una alta calidad en omega, de omegas o grasas buenas que nosotros necesitamos. Entonces esa sería una buena opción para hacer alimentos para quienes no pueden acceder a este tipo de aceites, ¿sí?
Cuando elegimos quesos, los quesos siempre son recomendados la mozzarella, el queso, cuanto más duros, mejor, porque uno entiende que están menos industrializados. Y de animales pequeños siempre se recomienda más porque son los animales pequeños a los que menos le ponen hormonas, antibióticos y todo ese tipo de cosas que hace la industria, ¿sí? Otro alimento interesante son los lácteos. Los lácteos, hay una eterna discusión entre si consumimos o no consumimos lácteos. Lo que yo les puedo recomendar es, para quienes consumen lácteos, tanto lo que es leche o yogures, es importante que elijan los de enteros, que no sean descremados. Y siempre que elegimos yogures, intentemos hacerlos caseros. También hay recetas muy fáciles para obtener un yogur casero, ¿sí? Otra cosa importante es la ricota, la crema de leche. Todos esos productos nos dan a nosotros grasas naturales, no son grasas malas. Primero empecemos por cambiar la calidad de los alimentos y después incorporamos los alimentos, después empezamos como a pulir ese recorrido en busca de alimentos de mejor calidad, ¿sí? O a profundizar la dieta de acuerdo a cada uno de nosotros. Entonces, tenemos el alimento, las grasas y las carnes. Las carnes es también otro tema que puede plantear mucho debate, pero yo me voy a la generalidad y nosotros recomendamos el uso de carnes no magras. Siempre obviamente recomendamos el pollo de campo, los animales o ir a tratar de llegar al productor y evitar la industria dentro de lo que se pueda. Así que bueno, las carnes y todo lo que tiene que ver con pescado, carne, pollo y demás, nosotros consumimos ese tipo de productos y lo recomendamos que no sea magro, ¿sí? Porque nosotros necesitamos las grasas de buena calidad. Ahora, ¿cuáles son las grasas que yo no debo comer? Las grasas que yo no debo comer son las grasas industrializadas, esas que tienen las galletitas, esas que tienen las papas fritas, esas son grasas omega 9 que lo único que hacen es envenenarme y esas sí son las que se pegan a las arterias, ¿sí? Entonces eso es un punto importantísimo a resaltar. Bien, otra cosa que les voy a recomendar es el tema de la proteína de soja. La proteína de soja o la soja ha sido lapidada durante mucho tiempo por la industria. La proteína de soja, si es orgánica, es un excelente alimento. Intenten incorporarlo, vienen varias presentaciones y varias formas, o si no está el tofu para aquellos que consumen, que son vegetarianos o que no consumen proteína animal, es como un queso también de proteína de soja. Excelente para el consumo, muy buena calidad. Entonces hasta acá, aparte de todo esto, lo que les voy a recomendar es el uso de los probióticos, sabiendo que los probióticos son los que a nosotros nos dan salud intestinal, ¿sí? Yo quiero que ahora hagamos ejemplos de qué es lo que nosotros deberíamos, por ejemplo, desayunar. Un desayuno saludable sería unos huevos revueltos con panceta, con un café con leche entera. Un almuerzo saludable puede ser un bife a la plancha con verduras al vapor. Recordemos que la papa, la zanahoria y la batata tienen mucho índice glucémico. Después le podemos pasar recetas para bajar el índice glucémico. Pero, por ejemplo, se recomienda también el consumo de hojas verdes crudas, o sea que me puedo hacer una ensalada con hojas verdes. Tengo que entender que las verduras por sí solas, únicas, no tienen la carga proteica. Yo tengo que priorizar proteínas y grasa. Entonces yo necesito ponerle carga proteica. Pónganle queso a los alimentos, utilicen mucho huevo, mucha palta, frutos secos, nueces, hagan potente a ese alimento que están consumiendo, porque realmente eso es lo que a nosotros nos va a dar salud, ¿sí? Nuestros músculos se alimentan de la grasa de buena calidad. Nuestro cerebro se alimenta de las grasas de buena calidad. Por eso, para prevenir todo este tipo de enfermedades, se recomienda el uso de grasas saludables, ¿sí? Las grasas no trans, ¿está? Bien, otro punto importante es que yo necesito hacer una cocción saludable de los alimentos, ¿sí? Por eso es importante que nosotros cuando lo cocinamos no utilicemos el aceite refinado. El aceite de girasol es veneno, o sea, lo que a nosotros nos están acercando como aceites
no es porque el girasol sea malo, sino porque le hacen un proceso de industrialización para que llegue a ser ese aceite que llega a nuestra mesa, que es de malísima calidad y lo único que hace es estar enfermándonos, ¿sí? Entonces, les voy a dar un tips con respecto al consumo de licopenos que son muy, pero muy saludables. ¿Qué son los licopenos? Son los que están en los tomates, ¿sí? El licopeno es anticancerígeno, aumenta las defensas y está demostrado científicamente que previene el Alzheimer, ¿sí? Entonces, ¿cómo se consume el licopeno? O sea, yo consumo ¿cuántos tomates por día? La verdad es que es muy difícil llegar al consumo consumiendo tomates, por eso es importante que el tomate esté triturado y calentado. Por eso es que se recomienda el consumo de salsa, pero una de las opciones que yo le doy a los pacientes es que se compren el tomate triturado, el que viene en conserva, el que viene en sachet, el chiquitito, pero tiene que tener el conservante de ácido cítrico únicamente. Viene sin conservantes y con ácido cítrico, que suelen ser los de las marcas comerciales de los supermercados. El más barato, ese es el que sirve como para prevenir enfermedades. Lo tenemos que poner en la base de nuestros alimentos o podemos hacer licuados o podemos prepararnos un ketchup de manera natural poniendo ese tomate triturado, lo calentamos un poco en la hornalla con un poco de gelatina sin sabor y stevia y nos hacemos un ketchup natural que le podemos poner a nuestros alimentos. Cuando estamos consumiendo eso estamos previniendo las enfermedades de las que ya le hablé, el Alzheimer y el cáncer, por ejemplo. Bueno, dicho todo esto y sumado a todo lo que ya sumamos en la clase anterior, quiero que me digan si tienen alguna consulta. Sé que se estuvo cortando muchísimo, por eso no se preocupen porque lo vamos a subir con mejor calidad en el audio. Y me gustaría que nos dejen el mail para que nosotros pudiéramos dejarle las recomendaciones. Muy bien, ¿alguna pregunta? Se pone medio tedioso este tema porque es importante que cada uno de nosotros entienda qué es lo que comemos. La medicina ortomolecular acompaña, no es que esto se termina con una única charla, pero quería acercarles toda esta información para que por lo menos la idea de que estamos comiendo muy mal y que nos estamos intoxicando quede instalada y que empecemos a prestar atención a estas cosas. Otras cosas que les quiero decir es que existen hoy en el mercado, si uno ingresa a las redes sociales, mucha gente que da recomendaciones nutricionales o sube recetas como saludables que no lo son. Por favor, recurran a profesionales que estén capacitados para hablar del tema. Yo hablo de medicina ortomolecular, de nutrición saludable. Esto se adapta a cada paciente y cada uno de nosotros debe alimentarse de acuerdo a lo que su cuerpo necesita, ¿sí? Entonces esto se empieza a pulir de acuerdo a cada uno. Bueno, muy bien. Con respecto a ¿por qué la leche descremada no? Es una muy buena pregunta. Primero, cuando nosotros consumimos un lácteo, primero yo lo que estoy intentando consumir es leche de vaca, ¿sí? Esa es la leche que yo elijo poner en mi mesa. Resulta ser que la leche no es leche lo que estoy recibiendo. Por esos procesos por los que pasa la leche, pierden gran cantidad de nutrientes, por eso la fortifican, fortificada con hierro, fortificada con calcio, fortificada con esto, fortificada con lo otro, porque en el proceso se perdió todo. Así como mataron las bacterias, mataron los nutrientes también. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Intentar obtener de ese recurso lo mejor que tiene. Y lo mejor que tiene es la grasa natural de la leche. Entonces, ¿por qué estoy consumiendo un lácteo entero? Porque yo intento rescatar lo bueno de ese producto, que es la grasa, ¿sí? Aparte de que cuando la hacen descremada pasa por más procesos que tampoco son saludables. Esa es la explicación. Y como es una grasa natural de la que yo necesito para que mi cuerpo funcione, es un elemento que yo puedo consumir de manera con tranquilidad. Ahora, también es verdad que todo esto se adecúa a cada paciente, ¿sí? Pero empiezo cambiando calidad de alimentos. Otra cosa, cuando hablan de colaciones, a mí el tema de las colaciones es un tema que siempre termino hablando con mis pacientes. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a hacer este tipo de alimentación se va a dar cuenta que cada vez tiene menos hambre. ¿Por qué?
Porque gran parte de esa ansiedad y de ese hambre y esa necesidad de comer está generada por esos alimentos que nosotros, alimentos entre comillas, por ese tipo de consumos que nosotros tenemos. Si nosotros consumimos un paquete de galletas, a las 2 horas vamos a tener hambre. Si yo me consumo un pedazo de queso con un pedazo de jamón crudo, por ejemplo, es un alimento que yo recomiendo como colación cuando yo tengo hambre y se van a dar cuenta que a las 2 horas no tienen hambre. Otra cosa importante es el huevo revuelto, el huevo hervido, el huevo, un omelette, el puñado de frutos secos, un puñado de frutos secos por día es recomendado. Se puede consumir un pedazo de palta, un pan tostado con palta y huevo. Si yo tengo ganas de comer harinas, intento comer de calidad, pero inicialmente las consumo, no hay problema. Pero ese tipo de colaciones son buenas, un puñado de maní. Los pochoclos hechos con maíz pisingallo tienen un índice glucémico casi nulo. Obviamente no le pongo azúcar, intento hacerlo con especies. Tiene un índice glucémico casi nulo, se usa mucho para el descenso de peso. Y encima esa cascarita dorada tiene una nutrición anti-aging muy interesante. Así que el pochoclo puede ser una opción súper saludable y que a todo el mundo le gusta. Bien, les voy a recomendar esto, que busquen, que se sumen al chat de WhatsApp, que envíen un mensaje al 11 33 20 82 85 para que le mandemos toda la información ahí. ¿Comer crema de maní en el supermercado es igual que comprar el maní o debemos procesarlo? Muy buena pregunta, Pablo. En realidad, siempre va a ser mejor lo que nosotros procesemos, lo que nosotros preparemos. ¿Pero por qué? Porque yo tengo que sacar a la nutrición, a la industrialización del producto del medio. Cuando yo como crema de maní hecha por mí, sé que es crema de maní. Sé que no tuvo ningún conservante y sé que no tuvo ningún saborizante para que tenga sabor a maní. Entonces siempre va a ser lo mejor. Ahora, si yo quiero comer crema de maní versus una mermelada con azúcar, elijo la crema de maní, porque el maní es un producto de mejor calidad, con mejor aceite y el azúcar yo sé que no me suma para nada, ¿sí? Entonces, siempre vuelvo a esta recomendación, intento elegir mi mejor escenario. Siempre va a ser mejor el producto salado que dulce si yo estoy comiendo afuera de mi casa, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a comer a un restaurante, si yo voy a desayunar afuera, no le puedo pedir a la moza huevo revuelto con palta, o sea, es poco probable que lo tenga. Hay algunos restaurantes o algunos lugares que ya están incorporando este tipo de alimentos, pero es muy difícil. Entonces, ¿qué voy a elegir? Un café con leche con un tostado, por ejemplo. Y a ese café con leche le puedo poner canela para bajar el índice glucémico del tostado. Porque la canela es un alimento que se recomienda para los pacientes diabéticos porque bajan mucho el índice glucémico del alimento que yo estoy comiendo en ese momento. Entonces, como el pan va a estar tostado y encima tiene jamón y tiene queso, va a ser mejor un tostado con un café con leche, con canela, por ejemplo, antes que una porción de torta, ¿sí? Porque la porción de torta va a tener azúcar. Entonces, yo priorizo la grasa antes que el azúcar, ¿sí? El pochoclo lo hacemos con los aceites que nosotros recomendamos, que ¿cuáles son? El aceite de oliva, el aceite de coco, la manteca ghee, que acuérdense que tenemos la receta, o si no, la grasa de cerdo, que es una grasa que también se recomienda para consumo porque es de bajo costo y tiene mejor calidad que el aceite de girasol, ¿sí? El ayuno intermitente. ¿Dónde conseguimos la leche no industrializada? La leche no industrializada, actualmente se están haciendo muchas promociones con respecto a esto de sacarla de la industria del medio. Entonces hay pequeños productores que ya están llegando a las ciudades más chicas. En las ciudades más chicas donde nosotros trabajamos, Mercedes, Jujuy, suele encontrarse muy fácilmente, o acá en Capital en dietética se consiguen ya las cosas más de productores directos, como los productos orgánicos, ¿sí? Pero bueno, los invito a que empiecen a buscar y empiecen tanto también a elegir el pollo de campo. Cuando ustedes empiecen a consumir el pollo de campo, ustedes consumen un pedazo de pollo de campo con una ensalada de chauchas con huevo y se hacen una mayonesa casera. Otro tema, la mayonesa casera no tiene contraindicaciones en medicina ortomolecular porque yo tengo todos componentes naturales y buenos, grasas buenas.
Ahora, si yo estoy comiendo una mayonesa procesada, sí es un alimento de baja calidad. Entonces me hago mi mayonesa casera y la como. Hago el ketchup casero. Obviamente esto es un camino a recorrer que nos va a llevar a estar todo el tiempo más como metidos en este tema. Porque ¿cómo puede ser que una mayonesa dure 30 días? Es obvio que tiene conservantes y tiene cosas que hacen que nosotros podamos tener en la heladera 2 meses. Ahora, si nosotros la preparamos casera, no va a tener esa resistencia y ahí te das cuenta que es un producto de alta calidad, ¿sí? El tema del ayuno intermitente es un tema muy interesante. Yo les voy a decir cuál es mi postura con respecto al ayuno intermitente. Y después, si quieren, en ese caso deberían asistir a la consulta o tener alguna consulta virtual. Se desciende mucho de peso, se cuida mucho al organismo haciendo el ayuno intermitente y desde la medicina ortomolecular se recomienda en varios pacientes, no en todos, pero en varios pacientes, porque está demostrado científicamente que alarga la vida. ¿Por qué? Porque está demostrado que alarga los telómeros, que es un último, digamos, descubrimiento con respecto a prolongar la vida, ¿sí? Así que el ayuno intermitente en algunos pacientes está demostrado que genera mucho efecto positivo. Se usa mucho para el descenso de peso porque realmente el beneficio es altísimo. Por eso es indicación para algunos pacientes, pero yo tengo a muchos pacientes con este tratamiento y andan bárbaros y están felices porque lo pueden hacer sin ninguna complicación. Y lo bien que uno se siente es increíble. Notas la repercusión en el organismo de manera muy rápida. Bien, la terapia, en la terapia endovenosa con vitamina C, la vitamina C al ser hidrosoluble no se elimina fácilmente en esa megadosis. Esta es una pregunta muy técnica, Gonzalo, no sé por qué la querés hacer en este momento, pero te la voy a contestar. La vitamina C es, lo que pasa con la vitamina C es que nosotros no la podemos almacenar, ni la sintetizamos, ni la generamos. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es consumirla a diario, porque el organismo la elimina, lo que sobra se elimina. Cuando se pasa por vía endovenosa se está buscando un resultado, por eso se elige al paciente cómo pasarla, durante cuánto tiempo. Se utiliza en ese momento y el resto se elimina por riñón. No tiene nada que ver con que sea hidrosoluble o liposoluble la disponibilidad en el organismo, ¿sí? Para la absorción cuando uno la consume, ¿sí? Es un dato medio raro, tiene mucha explicación. No es que tenga mejor poder antioxidante por vía endovenosa que por vía oral. Lo que pasa es que uno, cuando utiliza una vía endovenosa, está dando al organismo el producto en otra disponibilidad. Cuando uno lo tiene que absorber por vía digestiva, esos 2 gramos que yo consumo quizás llegan mucho menos al torrente circulatorio porque tiene que pasar muchas más barreras, ¿sí? Es otra cosa. Cuando uno pasa una medicación endovenosa, lo que está haciendo es dárselo más directamente al organismo, salteando barreras, y por otro lado hay sustancias que tienen absorciones diferentes de acuerdo a cómo se consuman. Algunas se recomiendan por vía oral, otras por vía intramuscular, otras por vía endovenosa, ¿sí? Muy bien. Emilce, sí, divina. Bien. Con respecto a la menopausia, excelente pregunta, María. La menopausia es una situación hormonal que pasamos las mujeres muy, pero muy compleja desde el punto de vista emocional, corporal. Se generan tantos cambios que realmente uno no se siente bien, ¿sí? Es uno de los motivos más frecuentes de mi consulta. Te voy a dar 2 tips, pero está bueno que por ahí podamos hacer una charla con esto. El mejor alimento para la menopausia es la soja. Y acá les voy a dar un punto muy importante. También la soja se consume para prevenir el cáncer de próstata, ¿sí? Y en pacientes diabéticos es prácticamente lo mismo. La soja se debe consumir de la siguiente manera, porque yo lo que tengo que consumir en este caso son las isoflavonas de soja, ¿sí? Tengo que consumirla orgánica y directa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo consumo cápsulas, salvo que sean preparados médicos específicos que yo mando a buscar a un laboratorio, las que yo compro en la dietética no sirven para nada. Si yo intento comprar una harina de soja que no es orgánica, las isoflavonas no están ahí.
Tiene que ser proteína de soja orgánica, o sea, ¿cómo la puedo consumir? Primero, como harina de soja orgánica, puedo hacerme panes, panificados, lo que sea. Tiene su dificultad, pero no es difícil de hacerla. Puedo consumir la proteína de soja orgánica, que puede ser texturizada o vienen en bolitas. El tofu también es soja. Los jugos de soja también los puedo hacer. Hay algunos que vienen industrializados, que es la marca Hades, pero bueno, vienen con azúcar. Hay uno que viene sin azúcar, que bueno, podría ser una opción, pero siempre va a ser mejor natural, ¿sí? Los brotes de soja. Eso sería el pilar fundamental para menopausia. Y otra cosa importante son el tema del consumo de semillas de lino también, y el consumo de una copa de vino tinto por día. Esas son cosas que se recomiendan para la menopausia, entre otras, ¿no? Podemos armar una charla sobre eso porque es excelente. Pero con la soja vas a notar cambios increíbles en los síntomas. Por favor, esto se lo pueden acercar a las pacientes que lo están padeciendo, porque realmente el cambio es genial. Y otro alimento también es el aceite de coco. ¿Por qué? Porque el aceite de coco genera muchas hormonas nuestras, tanto la testosterona como las hormonas que bajan en la menopausia se sintetizan a partir del aceite, del colesterol bueno. Y el aceite de coco puede ser un aporte importante. 2 cucharadas de aceite de coco por día te van a beneficiar mucho para los síntomas. Y realmente cambian, las pacientes están muy conformes con eso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos, les agradezco muchísimo. Espero no haber sido re densa con este tema, porque la verdad es que explicar sobre nutrición suele ser algo que a veces cuesta entenderlo, pero sobre todo con estos paradigmas nuevos de que el colesterol no lo lapidamos más, que suele ser un alimento de buena calidad y demás. Entiendan que esto es un acompañamiento, entiendan que esto es un proceso. Yo estoy disponible para lo que necesiten, me hacen consultas, no hay problema. Y entiendan también que hay muchos intereses en el medio que hacen que a nosotros nos llegue la información muchas veces transgiversada, o muchas veces no tenemos la conciencia de lo que realmente pasa a nuestro alrededor. Les recomiendo 2 libros, ¿sí? Uno es Cerebro de Pan, que habla un poco sobre este consumo de harinas y la intoxicación que sufre nuestro organismo. Y otro es Mala Leche, ¿sí? Que habla sobre la industrialización de los alimentos. Los autores son bastante didácticos y es un libro muy lindo para el digital. El Cerebro de Pan lo tengo en digital, así que si quieren se los puedo pasar. Y bueno, nada, eso. Les agradezco muchísimo y espero no haya sido muy densa. Un beso enorme.